Adicionalmente, ha sido revisor invitado en revistas como Nature Communications de Biomedicine, The Journal of Nutrition, entre otras, y ha revisado proyectos para la Agencia Nacional de Investigación de Francia, ANR, la farmacéutica GlaxoSmithKline y CONACYT. Actualmente se encuentra dirigiendo tesis de doctorado y maestría en los posgrados de Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas y Ciencias Bioquímicas de la UNAM. Es profesor del posgrado de Ciencias Biomédicas, Ciencias Bioquímicas y Ciencias Biológicas de la UNAM, así como investigador de Ciencias Médicas C, adscrito al Laboratorio de Cronobiología y Metabolismo del IMG y del Centro para el Estudio de Envejecimiento del CIMBESTAB. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNIP Nivel 2. Doctor Orozco, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, yo voy a presentar un proyecto, otro proyecto que ya había presentado anteriormente, pero ahora sí ya esta es la versión final que ya fue publicada recientemente. Y les voy a platicar también unos avances, la continuación con esos estudios que tienen que ver con la regulación del sueño. ¿Por qué la importancia de estudiar los astrocitos? Los astrocitos son un tipo de células que se encuentran en el cerebro, células gliales, y son muy importantes estas células porque anteriormente se creía que las células gliales, en particular las del tipo de astrocitos, simplemente tenían un rol de soporte metabólico y soporte anatómico para las neuronas. Sin embargo, obviamente pues, ha habido grandes avances en el conocimiento de este tipo de células y se sabe que, por ejemplo, un solo astrocito es capaz de contactar 600 dendritas, que son estas de aquí, 1400 sinapsis, y por ello participan en el procesamiento de información, en la asignación de transmisión de señales, en la regulación de la actividad neuronal, eso es muy importante, en la plasticidad neuronal, pero también proveen de protección para las neuronas. Otro aspecto interesante de los astrocitos es que se encuentran anatómicamente organizados en la interfase entre las neuronas y los vasos capilares. Es decir, los astrocitos son capaces de recibir información humoral como hormonas y nutrientes y transmitir esta información hacia las neuronas generando respuestas neuronales y por ende de la función del cerebro. Ahora bien, existen diferentes tipos de astrocitos, se han identificado alrededor de 20, 30 astrocitos hasta el momento y se encuentran localizados básicamente en todo el cerebro, y dependiendo de la localización en la que se encuentren esos astrocitos, pues van a estar involucrados en diferentes procesos mentales. Por ejemplo, los astrocitos que se encuentran en la región del hipocampo pues tienen que ver con funciones cognitivas. Como les comento, pues, por ende participan en diferentes procesos cerebrales como la formación de memoria, los ciclos de semiovigilia, que ahorita vamos a ver más adelante en la segunda parte del trabajo, la regulación del humor, el comportamiento alimenticio, el placer, el comportamiento circadiano, y son capaces, como ya les acabo de comentar, de detectar nutrientes y hormonas. En este aspecto, que es en el que nos enfocamos en esta primera parte de la investigación, han habido algunos estudios pioneros muy importantes, por ejemplo que se publicó en C, en el cual lo que hicieron fue eliminar el receptor de la leptina única y exclusivamente de los astrocitos, y lo que ellos observaron en este trabajo es que cuando los astrocitos no presentan receptor de leptina, hay una disminución en la sensibilidad a la glucosa, y esos animales se comportan como si estuvieran en un estado de fasting, ¿no? de ayuno. ¿Sí? Entonces se eliminan las respuestas que normalmente deberían existir cuando hay glucosa en la sangre, como es la disminución del apetito, la respuesta para disminuir los niveles de glucosa en sangre y el aumento de insulina en el periférico. Entonces estas funciones se eliminan simplemente eliminando el receptor de la insulina y los astrocitos en la región del cerebro que es el hipotálamo, que controla el metabolismo. En este otro trabajo que se publicó en Nature Neuroscience, aquí lo que hicieron fue, en lugar de eliminar el receptor de la insulina, se eliminó el receptor de la leptina, que como saben es una hormona muy importante que regula aspectos de balance energético como
como es el apetito en los circuitos hipotalámicos. Y cuando ellos eliminaron el receptor de la leptina en los astrocitos, se perdió la sensibilidad a la hormona grelina. La grelina es una hormona secretada por el estómago, que es una hormona orexigénica. Entonces se perdió esta sensibilidad y los animales, a pesar de que se les induce con grelina, los animales empiezan a comer y comer y comer, a comer, porque la leptina es un péptido orexigénico y se pierden las propiedades de esta hormona. Otro aspecto interesante que les voy a comentar más adelante, que es lo novedoso que les voy a platicar en la segunda parte, es que también se sabe que los astrocitos juegan un papel muy importante en la regulación del sueño. Un trabajo que se publicó en Neuron, donde ellos demostraron que los astrocitos producen y secretan adenosina, la cual es recibida por las neuronas, y esto induce estadios de sueño. De hecho, la cafeína es un antagonista del receptor 2 de adenosina. Aquí es una caricatura que se me hizo muy graciosa, en la cual se muestra la perspectiva de las neuronas, que era lo que se pensaba antes, que las neuronas son las que juegan un papel central en las funciones cerebrales, y cómo se está viendo a la glía desde el punto de vista de la neurona, que le está sirviendo a las neuronas. Sin embargo, como ya les comento, la glía de hecho tiene un papel muchísimo más activo, modulando mediante mecanismos de biotransmisión la actividad de las neuronas, y se siguen descubriendo nuevos aspectos de este tipo de células. Ahora, el trabajo también está basado en un segundo eje, que es el de los ritmos circadianos, en el cual yo me he especializado, y les voy a comentar así rápidamente en qué consiste este concepto. Pues, obviamente, la rotación de la Tierra en su eje genera los ciclos de luz y oscuridad, que son los ciclos circadianos de 24 horas, y evidentemente pues, la vida surgió en estas condiciones. Y de hecho, básicamente todos los seres vivos contienen algún tipo de control intrínseco del sistema circadiano, desde las arqueobacterias, las bacterias, los fungis, algas, plantas, insectos y finalmente en los mamíferos. Existe una teoría que explica cómo es que surgieron estos ritmos intrínsecos circadianos en los organismos. Y esto sucedió, se ha postulado que alrededor de hace 2.5 billones de años surgió un efecto ambiental que le llaman la gran catástrofe oxidativa, en donde los nichos donde se encontraban esos organismos sufrieron un aumento exponencial de los niveles de oxígeno, y como saben, pues el oxígeno es tóxico, es muy reactivo, y la luz solar de hecho induce la formación de radicales de oxígeno. Entonces, los organismos que lograron generar respuestas antioxidantes o antiestrés oxidativo, estimuladas por los ciclos circadianos de luz, son las que lograron sobrevivir, y es como se ha postulado que surgieron los primeros sistemas circadianos intrínsecos. De hecho, nosotros tenemos vestigios de estos sistemas primitivos circadianos. Ahora, con respecto a los mamíferos, virtualmente todas las funciones fisiológicas, tanto a nivel fisiológico, a nivel celular, a nivel molecular, de alguna u otra manera están controlados por el reloj circadiano. Pues un ejemplo muy evidente son los ciclos de sueño y vigilia, que es la segunda parte que les voy a platicar. Muchas hormonas también sufren oscilaciones, la temperatura corporal, el metabolismo está controlado a nivel molecular y enzimático por el reloj circadiano. El reloj circadiano se encuentra organizado de la siguiente manera. Tenemos un reloj central que se encuentra localizado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y es considerado reloj central porque es capaz de sincronizar temporalmente relojes que se encuentran en la periferia, como en el hígado, el páncreas, el intestino, etc., y otros relojes que se encuentran localizados en otras regiones del cerebro. Además, muy importante es que el núcleo supraquiasmático recibe estímulos luminosos, información de los ciclos luminiscentes por la rotación de la Tierra, y estos estímulos sincronizan al reloj circadiano diariamente.
Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucede si hacemos un viaje transmeridional, si vamos a Japón, vamos a Europa, pues vamos a sufrir un efecto de jet lag, y esto sucede porque el núcleo supraquiasmático va a estar sometido a nuevas condiciones de luz y oscuridad y tiene que resincronizarse. Esto va a durar algunos días y en este proceso pues, nos vamos a sentir un poco mal, pero finalmente nos vamos a sincronizar con nuevos estímulos luminosos. Todos los estímulos ambientales que sincronizan a los relojes se les denomina Zeitgebers, que es una palabra del alemán que significa dador de tiempo. Otro aspecto muy importante es que los nutrientes también actúan como savers, como sincronizadores de los relojes. No son capaces de alterar el reloj central, porque el saver más potente son los ciclos de luz-oscuridad, pero sí son capaces de sincronizar a relojes periféricos. Y esto es muy importante porque tiene que ver con los problemas metabólicos actuales y que tiene mucho que ver con los estilos de vida en los cuales estamos a altas horas de la noche trabajando, nos acostamos muy tarde, estamos estimulados constantemente con la luz artificial, etc. Ahora bien, aquí les muestro un corte coronal del núcleo supraquiasmático, que es un video muy interesante, porque lo que hicieron es fusionar uno de los genes del reloj que les voy a comentar en un momento, que es el gen period, el promotor del gen period con el gen de la luciferasa, y es por eso que observamos cómo los niveles transcripcionales de period fluctúan en ciclos de 24 horas. Evidentemente este es un video en cámara rápida. Ahora bien, a nivel molecular, ¿en qué consiste el reloj circadiano? Primero quiero subrayar que el descubrimiento de estos mecanismos moleculares le merecieron el premio Nobel de Medicina a 3 investigadores en el 2017, con sus investigaciones que realizaron en los años 80. Lo que sucede aquí es que tenemos dos factores de transcripción que son Bimal y Clock, que se van a unir a los promotores que contienen cajas iBox, como las cajas Tata, pero esas son cajas iBox, que van a controlar la expresión de genes que se expresan de manera circadiana, aquí representado con este símbolo. Hay cientos de genes que contienen cajas iBox y que se expresan de manera circadiana, como pueden ver aquí. Pero entre estos genes se encuentran otros genes del reloj que son period y cry, que se van a transcribir, se van a traducir, van a translocar al núcleo, y en el núcleo van a bloquear la actividad de Bimal y Clock, formando un ciclo de retrocontrol negativo que dura alrededor de 24 horas. Es por eso que tenemos cientos de genes que oscilan, como pueden ver ustedes aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si se elimina Bimal, uno de los componentes principales? Pues esta oscilación de estos genes se pierde completamente. Ahora, como les acabo de comentar, también los nutrientes actúan como savers, y una prueba de ello es en este trabajo que publicamos en Cell, en el cual dos grupos de ratones, uno alimentado con dieta normocalórica y otro con dieta hipercalórica, se observó que la oscilación que tenemos aquí en dieta normocalórica se pierde en los frasquitos de cientos de genes bajo dieta hipercalórica. Lo más interesante aquí fue que no solo se pierde, sino que por otro lado hay una ganancia en la oscilación de otro grupo de genes bajo dieta hipercalórica, lo cual demuestra que los nutrientes también están actuando como savers a nivel molecular, en este caso en el hígado, y esto evidentemente pues, muchos de esos transcritos corresponden con enzimas metabólicas, y evidentemente se acompañó por cambios en el metaboloma circadiano en los hígados de estos ratones. Ahora bien, considerando estos conceptos que les acabo de comentar, que por un lado tenemos que los astrocitos juegan un papel muy importante en la modulación de las neuronas, que los astrocitos son capaces de recibir nutrientes mediante los vasos capilares, quisimos preguntarnos cuál podría ser el papel de Bimal en los astrocitos en el control del balance energético. Hicimos un paradigma en el cual alimentamos los animales con dieta normocalórica y con dieta hipercalórica, considerando que la dieta hipercalórica altera los ritmos circadianos, esto en el hígado, y analizamos el metabolismo energético. Para ello utilizamos unos ratones que yo había creado en California justo antes de venirme, y después me los mandó amablemente
Paolo, ya cuando llegué aquí, en el cual lo que se hizo fue, utilizando la tecnología de GFAP-CRE, que lo que sucede es que esta CRE es una recombinasa que va a estar controlada bajo el promotor GFAP, que es un marcador astrocítico. Por lo tanto, CRE se va a expresar solamente en los astrocitos y va a eliminar, esta recombinasa va a eliminar el gen bimal, flanqueado por esta secuencia de LUXP, que son reconocidas por la recombinasa, únicamente en los astrocitos. Este trabajo fue realizado por la doctora Lucía Mendoza en su estancia postdoctoral y por la maestra en ciencias, ahora maestra en ciencia Clarisa Marmolejo, quien ya se recibió con este trabajo. Ahora, con respecto a los resultados, lo primero que hicimos pues, fue caracterizar fenotípicamente en términos metabólicos a estos animales, y evidentemente lo primero que hay que hacer es ver cuál es la ganancia de peso en los ratones en diversas condiciones, en condiciones de normocalóricas, pero también en condiciones de dieta hipercalórica. Aquí lo que nos llamó la atención y que no nos esperábamos es que los ratones knockout, que son esos en naranja, alimentados con dieta hipercalórica, ganaron menos peso que los ratones wild type, como pueden ver ustedes aquí. Evidentemente los ratones con dieta normocalórica no observamos diferencias entre genotipos. Aquí podemos ver finalmente el porcentaje de ganancia, podemos ver que sí ganaron mucho menos peso al final del protocolo. Y esto a pesar de que los ratones alimentados con dieta hipercalórica consumieron el mismo número de kilocalorías, es decir, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el manejo del metabolismo, del balance energético. También hicimos análisis de la composición corporal de los animales. Podemos ver que evidentemente los animales knockout en dieta hipercalórica tienen menor masa grasa, mayor masa magra y también mayor cantidad de agua. En cuanto a la actividad locomotriz, porque también el movimiento muscular también es uno de los factores para el gasto energético, interesantemente no observamos diferencias entre los grupos, y vimos que hay un menor movimiento de los animales obesos, pero no vimos diferencias entre genotipo, ni tampoco con el acceso a los comederos. Lo cual indica que efectivamente esos animales de alguna manera están gastando más energía con la dieta hipercalórica. Ahora bien, para tener más detalles de estos resultados, analizamos por calorimetría indirecta a estos animales, que lo que se hace la calorimetría indirecta es medir el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Y lo que observamos es que efectivamente los animales knockout presentan un mayor consumo de oxígeno y exhalación de CO2. Aquí podemos ver las comparaciones. Y con estos datos se puede calcular el gasto energético. Efectivamente corroboramos que hay un mayor gasto energético básicamente cuando los animales son sometidos a dieta hipercalórica. También se calculó la relación respiratoria, que este dato nos puede dar un indicio de si los animales están consumiendo más glucosa o más lípidos. Si el valor es cercano a 1, están consumiendo glucosa, y si el valor es abajo por 7 o 0.8, están consumiendo más lípidos. Evidentemente, pues sí están consumiendo más lípidos los animales alimentados con dieta hipercalórica e hiperlipídica. Sin embargo, lo interesante es que sí estamos viendo que los animales knockout en dieta hipercalórica sí tienden a consumir una mayor proporción de carbohidratos que de lípidos. Esto lo corroboramos aquí con el cálculo de la oxidación de lípidos y de la oxidación de carbohidratos, y sí observamos claramente que los animales knockout están consumiendo mayor cantidad de carbohidratos que de lípidos en condiciones de dieta hipercalórica. Ahora bien, estamos viendo que hay un mayor gasto energético, y el gasto energético principalmente está basado en el gasto, en el desperdicio de energía en forma de calor, y lo que estamos viendo aquí es que efectivamente la temperatura corporal de estos animales se encuentra elevada, sobre todo cuando están sometidos a dieta hipercalórica. Ahora, uno de los aspectos muy importantes en el control de la termogénesis uno de los tejidos que más energía gastan transformando la energía química en forma de calor es la grasa parda, donde podemos ver, aquí les muestro un adipocito blanco comparado con un adipocito pardo. Estructuralmente son diferentes, los blancos tienen un solo glóbulo lipídico en comparación con los adipocitos pardos, que tienen muchos globulitos pequeños y son ricos en mitocondrias, por
esa coloración y desperdician la energía en forma de calor. También un dato muy importante es que estos adipocitos están altamente inervados por proyecciones sinápticas, y es decir, están controladas, la actividad de la grasa parda está controlada a nivel central. Entonces decidimos caracterizar de manera más fina los adipocitos pardos de estos ratones, y aquí podemos ver la estructura, que efectivamente los adipocitos de los knockout presentan lóbulos más pequeños en comparación con los animales wild type en ambas condiciones. Aquí tenemos la cuantificación. Por otro lado, también vimos que las mitocondrias están relativamente más activas en esos animales alimentados con dieta hipercalórica. Esto lo determinamos con una tinción que se llama mitotracker, que florece entre más activa esté la mitocondria, más luminiscencia va a generar. Aquí tenemos la cuantificación. También observamos que hay un mayor número de mitocondrias determinado midiendo la cantidad de DNA mitocondrial y normalizado con DNA del núcleo. Podemos ver que también se encuentra aumentado esto. Esto también lo corroboramos con este gen, que es uno de los genes del complejo respiratorio en las mitocondrias, donde podemos ver que la cantidad de proteínas se encuentra aumentada, y sobre todo en los ratones knockout alimentados con dieta hipercalórica. Pues obviamente esto nos está indicando que sí hay cambios a nivel mitocondrial en la grasa parda, y por eso hicimos aislamiento de las mitocondrias y determinamos los niveles de oxígeno, de oxidación en estas mitocondrias, y con estos datos se pueden calcular diferentes etapas de la respiración, que es la respiración basal, la producción de ATP y la fuga de protones, que esta es la que nos genera el calor. Y podemos ver que efectivamente las mitocondrias sí están más activas en los animales knockout, producen más ATP, pero interesantemente también producen una mayor fuga de protones, que es lo que nos está generando el calor. Además, hicimos expresión de algunos genes clave en la función de mitocondria. Podemos ver, por ejemplo, PGC1-alpha, PPAR-gamma. Estos receptores nucleares son muy importantes para la biogénesis mitocondrial y para la función de las mitocondrias. También observamos estos genes como los transportadores de lípidos en las mitocondrias, el transportador de glucosa, e interesantemente vemos que también hay un aumento en el receptor adrenérgico, es decir, que esta sobreactivación tiene que ver con el sistema simpático. Esto también lo corroboramos de otra manera, midiendo los niveles de proteína de una enzima que es la tirosina hidroxilasa, que es uno de los marcadores de sistema simpático. Ahora bien, los adipocitos, estos adipocitos pardos también, como les comento, consumen una gran cantidad de lípidos, o sea, de proteínas energéticas, pero también consumen carbohidratos, y se sabe que la activación de estos adipocitos es inversamente proporcional con los niveles de glicemia en sangre. Por eso determinamos, hicimos las pruebas de tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina, y sí observamos que sí los animales knockout con dieta hipercalórica presentan un mejor control de la glicemia, como podemos ver aquí en la cuantificación del área sobre la curva. También observamos el efecto menos importante en cuanto a la sensibilidad a la insulina, sobre todo a ZT4 observamos un efecto significativo en cuanto a la sensibilidad a la insulina. Bueno, también vimos, esto corresponde también con un menor niveles de insulina en sangre, como pueden ver aquí, y la relación de glucosa e insulina también es menor en los ratones knockout alimentados con dieta hipercalórica. Ahora bien, aquí se ve un poco borroso, pero ya se sabía desde los años 80 que cuando se activa el núcleo ventromedial mediante estímulos eléctricos, se activa la grasa parda. Entonces, y nosotros también ya vimos en este trabajo que publicamos en Cell Metabolism que el reloj circadiano en el núcleo ventromedial controla la actividad circadiana de la grasa parda vía sistema simpático. Por eso nosotros quisimos ver cómo respondían las neuronas del núcleo ventromedial con un shot de glucosa. Lo que observamos es que normalmente el núcleo ventromedial, que es así como un huevito, se puede dividir en dos grandes regiones, la ventrolateral y la dorsomedial. La dorsomedial se encuentra por acá arriba y la ventrolateral se encuentra por aquí abajo. Lo que vimos es que cuando se les da un shot de glucosa en los animales, en la región ventromedial no vimos diferencias
ni por el shot de glucosa ni por el genotipo. Sin embargo, cuando analizamos esta otra región, la región de aquí arriba, sí observamos que hay una activación de neuronas. Esto lo vimos con expresión de CIFOS, que es un marcador temprano de actividad neuronal, y podemos observar que sí, efectivamente, en esta región del cerebro, en esta región del núcleo ventromedial, sí hay una respuesta a la glucosa. Pero de manera interesante, cuando nos enfocamos a los animales alimentados con dieta hipercalórica, vemos que esta respuesta es mayor en los animales knockout. Ahora bien, quisimos ver a nivel más molecular qué es lo que podría estar pasando por un lado con la grasa parda y por otro lado con el núcleo ventromedial, y por ello hicimos estudios transcriptómicos en ambas regiones. En el BAT observamos, aquí hicimos una comparación simplemente del genotipo, es decir, comparar a los wild type contra los knockout, tanto en condiciones de dieta normocalórica como en condiciones de dieta hipercalórica. Aquí interesantemente observamos que hay alrededor de 3 veces más transcritos diferencialmente expresados en condiciones de dieta hipercalórica, que de alguna manera reflejan los resultados que hemos estado viendo a nivel del fenotipo en el sentido del control del metabolismo. También quisimos ver cuál era el efecto de la dieta por separado, es decir, cómo responde cada genotipo a la dieta hipercalórica, y aquí lo que hicimos fue comparar la dieta normocalórica con la dieta hipercalórica, por un lado en los wild type y por otro lado en los knockout. Aquí lo que observamos es que alrededor de una tercera parte de los transcritos responden de manera específica en cada genotipo cuando son sometidos a dieta hipercalórica. Ahora, aquí les muestro simplemente el resultado de los genes que se sobreexpresan en los knockout, en dieta hipercalórica, y aquí en el resultado de enriquecimiento de vías. Y lo que observamos es que nos llamó la atención que hay varias vías que tienen que ver con procesamiento de proteínas, también catabolismo de lípidos, que esto es algo de lo esperado, que muestra mayor catabolismo estos adipocitos, la vía de las maquinasas, que es una vía muy importante en la activación de la grasa parda, etc. Ahora, cuando analizamos estos 2.218 genes que aumentan sus niveles de expresión en los knockout, vemos algo un poco similar. Vemos también cuestiones que tienen que ver con estrés en el BAC, como la activación proteasomal. También vemos la vía de la MPK, que también es una vía muy importante en la activación de la grasa parda. Nuevamente la vía de la maquinasa. También vemos glicólisis, aquí también la beta-oxidación de ácidos grasos, etc. Ahora bien, bueno, estos datos nos muestran que al menos a nivel transcripcional sí se revela que hay un aumento de mecanismos que tienen que ver con catabolismo en la grasa parda. Ahora, más interesante para nosotros era analizar qué es lo que estaba sucediendo a nivel del núcleo ventromedial, porque pues, la mutación está en los astrocitos y los astrocitos se encuentran en el cerebro, y el núcleo ventromedial juega un papel muy relevante en la termogénesis. Entonces, nuevamente les muestro el mismo tipo de análisis. Hicimos la comparación del efecto del genotipo comparando wild type contra knockout en ambas condiciones de dieta. Y sí, aunque no vemos un cambio tan dramático como aquí, con dieta hipercalórica, sí vemos que hay un mayor número de genes que cambian con respecto al genotipo en dieta hipercalórica. Ahora, interesantemente, cuando quisimos ver por separado los efectos de la dieta en cada uno de los genotipos, vemos muy interesantemente que estos responden de manera muy particular. Cada genotipo en el núcleo ventromedial responde de manera muy específica. Solo 54 genes se comparten y la gran mayoría se expresa diferencialmente en cada uno de los genotipos. Ahora, analizando, muestro aquí el dato de los 593 genes que se sobreexpresan. Observamos nuevamente aquí algo que me llamó la atención, que por ejemplo la autofagia está aumentada, agregofagia, cuestiones de los ribosomas, respuestas al estrés celular. Por ejemplo, también aquí está otro relacionado, que es el procesamiento de proteínas por el retículo endoplásmico.
etcétera. Es decir, hay una especie de respuesta a estrés celular aumentada en condiciones de dieta hipercalórica en los ratones knockout. Cuando analizamos estos 399 genes que se sobreexpresan en los animales knockout, en condiciones de dieta hipercalórica, vemos resultados similares, pero aún más importantes. Nuevamente estamos viendo cuestiones que tienen que ver con respuesta a estrés, como mi respuesta al mal plegamiento de las proteínas, esta vía de esta chaperona. Las chaperonas son muy importantes para conducir el correcto plegamiento de las proteínas, etcétera. Muchos de estos tienen que ver con todo esto, protein folding, etcétera. Todos estos tienen que ver con esto. También hay una reducción en la apoptosis, un aumento en la autofagia. Es decir, de alguna manera en estas neuronas se está exacerbando, se está aumentando las respuestas al estrés celular. Para tener una mejor noción a nivel funcional, lo que hice fue analizar todos los genes que participan en estas vías mediante un análisis de string para ver si estas proteínas interactúan, si se sabe que interactúan físicamente, y descarté todas las que no interactuaban, y volví a hacer un análisis de Gene Ontology, donde corroboramos nuevamente los procesos que les acabo de comentar. Entonces, cuando me puse a buscar qué tenía que ver estos procesos de estrés en estas neuronas hipotalámicas en el control de metabolismo, pues sí encontré varios trabajos importantes que demuestran que cuando hay un estrés en las neuronas, por ejemplo aquí del núcleo ventromedial, un estrés muy importante, se induce una inhibición de la grasa para cuando el estrés es muy fuerte. Sin embargo, cuando se disminuye el estrés artificialmente mediante fármacos o mediante una sobreexpresión por ejemplo, de chaperonas, que son proteínas antiestrés, se aumenta la actividad de la grasa parda. Hay varios trabajos al respecto. También se sabe que la autofagia es muy importante para el control metabólico por estos circuitos. Por ejemplo, cuando se eliminan componentes como las proteínas ATG en estas neuronas, también hay una pérdida en el control del balance energético, y bueno, los animales tienden a desbalancearse y se vuelven más obesos, etc. Esto a nivel de las neuronas del núcleo arqueado. También en un trabajo reciente se observó que cuando se elimina una de las proteínas que tienen que ver con la autofagia en las neuronas SF1, que son las neuronas características del núcleo ventromedial, se ven los mismos efectos, se pierde sensibilidad a la leptina, y los animales son más propensos a la dieta obesogénica. Ahora, como todos estos cambios los estamos viendo a nivel transcripcional, pues evidentemente hay un mecanismo que está detrás de estos cambios. Por lo tanto, analicé de estos genes que se sabe que interactúan cuando son proteínas, analicé sus promotores y encontré dos factores de transcripción muy relevantes que tenemos aquí, ATF4 y XBP1, los cuales podemos observar que son reguladores transcripcionales de todos estos genes que tenemos aquí, y que agrupe de acuerdo a la función que están realizando. Cuando analizamos los niveles de expresión, en particular de estos dos factores de transcripción, miren lo que observamos, algo muy interesante. Por ejemplo, aquí el factor de transcripción ATF4 en dieta hipercalórica se encuentra aumentado. Hay una diferencia significativa en dieta hipercalórica de los animales knockout con respecto a los wild type. Por otro lado, el factor de transcripción XBP1 también se encuentra aumentado en dieta hipercalórica, como pueden ver ustedes aquí. Ahora, ya se sabe que estos y otros factores de transcripción son controladores maestros de toda una serie de genes que tienen que ver precisamente con las respuestas a estrés celular, no solo en las neuronas, en diferentes tejidos. Y efectivamente, cuando analizamos los niveles de expresión de estos blancos que tenemos aquí, que nosotros predijimos que son blancos de estos factores, pues sí se encuentran sobreexpresados principalmente en los ratones knockout alimentados con dieta hipercalórica.
Ahora, posteriormente hice un análisis de correlación para ver si encontraban de alguna manera coordinados estos genes que tienen que ver con respuestas a estrés celular y autofagia. Y observamos, por ejemplo, en condiciones de dieta hipercalórica, los animales wild type no muestran una buena coordinación. Hay genes que correlacionan positivamente y otros que correlacionan negativamente, es decir, que unos suben, otros bajan. Sin embargo, en los knockouts podemos ver claramente una mayor coordinación de estos genes que son blancos para ATF4-XBP1. Prácticamente todos correlacionan positivamente. Ahora, resumiendo, bueno, aquí les muestro la publicación. Esta es una muy buena, es una de las mejores revistas de mayor prestigio en el área del estudio de las células gliales. Y aquí postulamos este modelo en el cual tenemos que cuando se elimina BIMAL únicamente en los astrocitos, parece que hay una respuesta astrocítica. Los astrocitos se activan, esto es reflejado por la expresión de GFAP. Ya saben que bajo condiciones de estrés los astrocitos también se activan. Aquí el punto es que hicimos el transcriptoma total en el núcleo ventromedial, es decir, incluimos astrocitos y neuronas, incluimos de todo, y no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos moleculares, pero la mutación fue únicamente en los astrocitos. Entonces, una hipótesis, revisando bibliografía, podría ser que exista una comunicación entre los astrocitos y las neuronas mediante vesículas extracelulares. De hecho, esto ya lo había comentado con Eduardo, quien es experto en esto. A lo mejor podríamos algo en el futuro. Y lo cual induce un aumento en el estrés en las neuronas y por lo tanto un aumento en las respuestas antiestrés. Y se sabe que estas respuestas antiestrés también activan el sistema simpático, activando la grasa parda. Ahora, estamos viendo que estos dos factores de transcripción se encuentran sobreexpresados y estos dos factores de transcripción sí se encuentran, se sabe que regulan la expresión de genes que tienen que ver con respuesta celular, como la respuesta al estrés de retículo endoplásmico, la respuesta de proteínas mal plegadas y la autofagia. Y en conjunto, esto los invito a que lean el artículo para que vean los detalles de esto. En conjunto hay una coordinación entre estos diferentes componentes que nos van a inducir finalmente a una autofagia, una reducción de la apoptosis, porque la autofagia y la apoptosis se encuentran en una especie de equilibrio en el que la autofagia inhibe la apoptosis, pero cuando el estrés es demasiado, la apoptosis es la que predomina. Y estamos viendo que hay autofagia, hay una disminución de la apoptosis, hay una coordinación transcripcional potencialmente generada por estos dos factores de transcripción. Y esos otros componentes que ya se sabe que actúan en estos mecanismos. Por ejemplo, PERK es una proteína muy interesante porque inhibe, fosforila factor de traducción, inhibe esto y se elimina la traducción en retículo endoplasmático para poder reducir el estrés de la homeostasis proteica, pero a su vez induce la expresión de ATF4 y la traducción de ATF4 y XBP1. Sí, es una selección selectivo. Bueno, no voy a entrar más en detalle con este modelo, los invito a que lean el artículo, que ahí está bien descrito en detalle y están todas las referencias. Y si me da tiempo, quiero platicarles algunos de los resultados preliminares que tenemos en la segunda parte. Se sabe que la regulación del sueño está controlada bajo dos grandes mecanismos. Uno que es el mecanismo miostático, que es simplemente, si no dormimos, la presión del sueño va a ser cada vez más fuerte, que es lo que podemos ver aquí con este modelo en rojo, que es el modelo miostático, pero también está regulado bajo el control del sistema circadiano, que tiene que ver con los ciclos de luz y oscuridad, como pueden ver aquí. Esto se ha demostrado tanto a nivel molecular, sobre todo el sistema miostático, como el control circadiano que se ha visto a nivel de comportamiento con diferentes tipos de paradigmas. Ahora, otro aspecto muy importante es que los astrocitos
bueno, este trabajo publicado en negro, se demostró que los astrocitos producen adenosina. Y aquí lo que hicieron fue eliminar uno de los transportadores de estas vesículas que van a permitir la secreción de la adenosina por los astrocitos. Cuando se elimina esto, pues hay cambios en la fisiología del sueño de los ratones. Estos ratones cuando no producen adenosina, pues tienden más a estar despiertos. Bueno, aquí les muestro algunos, no voy a entrar mucho en detalle para poder concluir. Ahora, otro aspecto muy importante, la regulación del sueño está generada por diferentes, es complejo, son muchas las áreas del cerebro las que están involucradas en la regulación del sueño y estas áreas están intercomunicadas entre ellas, pero una de las áreas de mayor interés es el hipotálamo lateral. Lo que sucede con el hipotálamo lateral es que es un inductor del estado de vigilia que tiene proyecciones GABAérgicas, es decir, proyecciones inhibitoras hacia otra región que es el área preóptica, que es una región que induce sueño. Entonces el hipotálamo lateral inhibe la activación de esta área que induce sueño y por lo tanto tiene que ver con el estado de vigilia. Aquí les muestro un video muy interesante en el cual, mediante optogenética acoplada a polisonografía, cuando se estimula el hipotálamo lateral, miren lo que sucede. Mira, aquí se ve la luz. El animal se despierta y evidentemente pues hay cambios en los estadios de NREM a la vigilia, ¿sí? Aquí está esquematizado. ¿Okay? Entonces esto demuestra, bueno, que es un estudio muy elegante donde se demuestra que la activación del hipotálamo lateral despierta a los animales de manera instantánea. Ahora, considerando esto que les acabo de comentar, que tenemos los dos modelos de regulación del sueño, por un lado, que los astrocitos juegan un papel muy importante en la regulación del sueño mediante la producción de adenosina. Entonces quisimos ver cuál es el papel del reloj circadiano de los astrocitos en la regulación del sueño. Entonces yo pensé, igual tenemos un modelo óptimo para estudiar este tipo de aspectos. Aquí tenemos, ahora en lugar de estudiar metabolismo, estudiamos regulación del sueño. Aquí lo que hicimos fue en dos condiciones, una condición control, donde los animales podrían estar despiertos tranquilamente y dormir a la hora que ellos duermen, muy contentos. Y tenemos a los ratones a los cuales los privamos de sueño durante 16 horas, sobre todo durante el periodo en el que ellos debían estar dormidos. Hicimos pruebas de comportamiento que ya se sabe que se afectan con la privación del sueño para ver cómo se afectaban esos animales. También hicimos estudios de electrofisiología mediante polisonografía en colaboración con el doctor Oscar Arias y analizamos el transcriptoma del hipotálamo lateral. Este trabajo fue realizado también por la doctora Lucía Mendoza y por Viridiana, que ya terminó su tesis y espero que ya pronto le den fecha de examen para su examen de maestría. Les muestro aquí simplemente algunos de los resultados de comportamiento. Tenemos aquí la prueba de nado forzado. Ya se sabe que los animales, cuando se les evita que duerman, tienden a tener más episodios como depresivos, y esto se puede medir con el nado forzado, con los donde se mide el tiempo de inmovilidad. Cuando los animales están flotando, se quedan inmóviles, que es un reflejo de depresión. Pero lo interesante aquí es que estamos viendo que el efecto esperado en los animales wild type, tenemos condiciones de control, y en condiciones de privación de sueño si hay un aumento del estado de inmovilidad, cosa que no vimos con los animales knockout. No hay diferencias entre, ya sea si están en condiciones de control o si se les priva de sueño, que también fue algo que nos llamó la atención. En cuanto a esta prueba, que es una prueba de ansiedad que se llama enterramiento de canicas, enterramiento defensivo de canicas, lo que hacen los ratones es que cuando hay objetos extraños los entierran, también las ratas, y eso lo que indica que están más o menos ansiosas. Y lo que observamos es que efectivamente los ratones wild type sí presentan un mayor enterramiento de canicas cuando se les priva de sueño, es decir, están más ansiosas, y nuevamente no vemos diferencias en los ratones knockout en las dos condiciones de sueño. Otro
estudio puede ser que también mide ansiedad, es la caja de luz-oscuridad. Los animales, los ratones normalmente están más a gusto cuando se sienten protegidos en zonas oscuras. Entonces, cuando los ratones se mantienen en un lugar oscuro, significa que están más ansiosos, se sienten más desprotegidos y se esconden. Y cuando están muy activos, están muy realmente activos, pues salen a la luz y exploran. Entonces, también ya se sabe que hay cambios en los ratones y las ratas cuando se les priva de sueño. Podemos ver nuevamente que hay una disminución en el tiempo que duran en la luz con respecto al lado oscuro en los ratones wild type sometidos a privación de sueño, ¿sí? También esto correlaciona con este dato donde sí presentan una mayor ansiedad cuando se les priva de sueño, cosa que no vemos con los ratones, nuevamente con los ratones knockout. Ahora, otro aspecto que no tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con aspectos cognitivos, es la capacidad de memorización, que obviamente también se sabe que disminuye con la privación de sueño, que a todos nos pasa también cuando estamos desvelados. Y lo que se hace aquí es que al ratón en una primera etapa del experimento se le ponen 2 objetos igualitos para que el animal se acostumbre. Posteriormente, uno de los objetos es sustituido por un objeto novedoso. Entonces, el ratón o la rata se va a acordar de que ya no está, que algo cambió y se va a ir a explorar el objeto novedoso, ¿sí? Pero se tiene que acordar de que hay algo diferente, se va a explorar el objeto novedoso, le da curiosidad y eso significa que hay un buen proceso cognitivo y este protocolo también se usa para fármacos en los ratones. Y lo que podemos ver aquí es que efectivamente cuando privamos de sueño a los ratones wild type, sí hay una disminución. El cero es que cuando es cero es que no son capaces de discriminar. Cuando tienen condiciones de sueño normal, sí discriminan los ratones, sí saben que hay un objeto novedoso y se van a explorar al objeto novedoso. Y aquí lo estamos viendo. Sin embargo, los ratones knockout simplemente nunca discriminan y les da igual si duermen o no duermen, ¿sí? Lo cual de alguna manera está correlacionado con los otros resultados que ya habíamos visto, en el sentido de que el sueño está afectando de manera normal a los ratones wild type y no a los ratones knockout. Ahora, pues esto nos está diciendo que hay unas diferencias con respecto a los efectos de la privación del sueño. Entonces, aquí les muestro los resultados de polisonografía, donde podemos ver, estos son en condiciones sin privación de sueño, condiciones normal. No vemos diferencias, aquí son las horas. Durante 24 horas hizo el análisis. No vemos diferencias ni con el estadio de vigilia, ni con el sueño REM, ni con el sueño NREM, como podemos ver aquí, entre los genotipos. Sin embargo, en condiciones de privación de sueño de 16 horas, se hizo la privación de sueño, y digamos que está por aquí la privación de sueño. Inmediatamente después de la privación de sueño se hizo el estudio de polisonografía, porque no podíamos medir la polisonografía y hacerle la privación de sueño simultáneamente. Entonces, aquí lo que sí observamos es que los animales knockouts, aún después de la privación de 16 horas de privación del sueño, que normalmente deberían tener mucho sueño, se mantienen despiertos. Es decir, la presión del sueño es menor en los animales knockout. Eso también lo vemos con los estadios REM y NREM, sobre todo con NREM, donde podemos ver que la cantidad que NREM es menor en los animales knockout, es decir, están más despiertos. Obviamente esto es inverso al estadio de vigilia. Entonces, estos datos sí nos están corroborando de que estos animales de alguna manera no sufren la misma presión de sueño que un animal control. Ahora, para tener aspectos más moleculares, como les comento, hicimos el transcriptoma en el núcleo lateral, bueno, parecido a lo que ya les comenté. Aquí simplemente les voy a mostrar este resultado. Cuando hicimos la comparación del animal wild type con respecto al knockout en condiciones control y condiciones de privación de sueño, hay un ligero aumento en el número de genes diferencialmente expresados en condiciones de privación de sueño, y les voy a mostrar qué hacen estos genes que se sobreexpresan.
Hice nuevamente la interacción de proteína-proteína. Aquí se encuentran algunos de los pathways o procesos biológicos enriquecidos. Están los ritmos circadianos, sistema GABAérgico, etc. Y analizando los promotores, similarmente a lo que había hecho en el otro trabajo, encontré este factor de transcripción que es el LHX9, que controla algunos de estos genes que se encuentran diferencialmente expresados. Y cuando me puse a buscar qué hacía este gen, ya se sabe que en los animales que no contienen LHX9, no lo contienen aquí negro, miren lo que sucede, duermen menos, ¿se fijan? Y aquí en R pues están aquí muy, duermen más aquí cuando no hay LHX9, es decir, el LHX9 es un gen inductor de la vigilia, ¿okay? Ahora, cuando vi los niveles de expresión de este gen en los grupos, miren lo que observamos. En condiciones, en los animales wild type, simplemente el LHX9 se inhibe de su expresión, porque hay deuda de sueño y se tienen que dormir. O sea, es un efecto muy claro. Pero sin embargo, en los ratones knockout, este efecto no se ve. O sea, aquí está, no hay cambio en los niveles de expresión, aún cuando debería haber deuda de sueño. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente hay cambios a nivel transcripcional en el núcleo, en el hipotálamo lateral, que explicaría los efectos a nivel de comportamental de estos ratones. Bueno, aquí les muestro, estos son algunos resultados que les muestro, aún estamos completando algunas cosas para la publicación y simplemente no me resta más que agradecer a los estudiantes y a los colaboradores. Está el doctor Paulo, quien me envió estos 2 ratones, y si tiene alguna pregunta, con gusto trataré de contestar. Sí. Sí. Gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas con respecto al modelo que presentó en la primera parte del Los ratones presentan alguna alteración de las condiciones de salud relacionadas con un mayor estrés oxidativo, por ejemplo, un mayor envejecimiento o más rápido, o alguna alteración de salud en general. La segunda pregunta es si hay estudios en humanos en donde ese gen mutado en los ratones esté mutado en los humanos, tenga alguna mutación puntual o algo que haga funcionar la proteína y que tengan un fenotipo ya estudiado para saber si son similares a las características presentadas en el modelo animal. Y la tercera pregunta es si hay estudios con respecto a la regulación de los ritmos circadianos en personas ciegas que tengan disfuncional el nervio óptico que les impida recibir los estímulos luminosos. A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿La primera cuál era? Si los ratones que tienen envejecimiento tienen alguna alteración. La cuestión es que aquí con estos ratones no les dimos un seguimiento de mucho tiempo. Estos ratones eran relativamente adultos jóvenes, no eran adultos de edad avanzada, entonces no vimos aspectos ya si habían cambios relacionados con el envejecimiento, si envejecían antes o no. Se sabe que cuando se muta, cuando se elimina BIMAL en los ratones, sí tienen, pero a nivel ubicuo, es decir, en todas las células, sí tienen un fenotipo muy fuerte de envejecimiento. Pero aquí la cuestión es que, número uno, fue una mutación en un grupo de células en zona del cerebro que son los astrocitos, entonces no es difícil ver, ya es difícil ver efectos así muy fuertes, ¿no? Y bueno, pero también por otro lado pues no le dimos seguimiento. Puede ser que sí, pues sería una cosa que tendría que explorar, ¿no? Para ver si hay cambios con respecto a eso. La segunda pregunta era de si qué hay con respecto a los humanos, ¿verdad? De la mutación. Nuevamente, sí hay estudios de que hay cambios de polimorfismos en diferentes genes de reloj y sobre todo se ha relacionado con... Bueno, ha habido cuestiones con depresión, se ha relacionado con depresión, se ha relacionado también con gente que duerme menos o que son más nocturnas o más diurnas, cosas así. Pero nuevamente es difícil extrapolarlo aquí porque la mutación fue funcional únicamente en los astrocitos.
Eso no sucede, pues si tenemos un polimorfismo, pues vamos a tenerlo en todo a nivel somático, entonces sería difícil extrapolarlo con este modelo. Lo que sí nos puede dar el modelo, evidentemente, pues son indicios de cómo estos mecanismos que inducen estrés en los astrocitos pueden modular metabolismo energético. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? De la regulación de los ritmos circadianos en ciegos. Sí hay cosas al respecto. Normalmente lo que se ha sugerido que se puede hacer para las personas que son ciegas, como no reciben los estímulos luminosos, ciertamente sí hay una desincronización del núcleo supraquiasmático, sí se presenta eso en las personas ciegas. Bueno, también depende de qué tipo de ceguera, pero lo que se ha recomendado con estos individuos es que se les da melatonina en la noche, porque lo que sucede es que cuando el núcleo supraquiasmático recibe la luz, sobre todo la luz azul, que justamente es las que presentan las pantallas LCD, inhibe la secreción de melatonina por la glándula pineal, porque tiene proyecciones indirectas desde el núcleo supraquiasmático hasta la glándula pineal, que es la que produce la melatonina. Entonces, es lo que se ha recomendado que con los individuos invidentes. Sí. Buenos días, gracias por la plática. Retomando un poco la pregunta del doctor, yo tengo una duda de cómo funciona el ciclo circadiano en personas que viven en zonas donde viven mucho tiempo en oscuridad. ¿El estímulo luminoso lo reciben artificialmente o de qué manera funciona? Pues evidentemente estas personas, hay patologías asociadas con las personas que viven en hemisferios muy al norte, y sobre todo sufren mucho de depresión. Entonces, lo que sí se les ha recomendado, hay cronoterapias, por ejemplo la luz artificial, la luz brillante, que es muy efectiva nuevamente para desincronizar los ritmos biológicos, y sí les ayuda, pero obviamente son cronoterapias que se tienen que dar pues la luz en la mañana. No lo que hacemos la mayoría en la noche, estamos ahí con las pantallas a altas horas de la noche, o sea que eso es completamente artificial y desincroniza nuestros relojes. Pero sí, evidentemente, pues sí hay una gran proporción de individuos que sufren problemas psicológicos en los hemisferios norte. También se ha asociado a problemas metabólicos. Las personas que, por ejemplo, los gentes que trabajan en la noche, las enfermeras, médicos, etcétera, sí está asociado a diversas patologías, incluyendo cáncer. Entonces, sí hay que tener cuidado con los ritmos circadianos y tratar de tenerlos pues, adecuados, ¿no? a las condiciones naturales. ¿Sí? Felicidades, Ricardo, muy interesante el trabajo. Yo tengo una duda más básica, tal vez ignorancia mía, lo más seguro. ¿Qué hace Bimal? Porque de pronto cuando lo presentaste me dio la impresión que no era lo que esperabas. Entonces, en sí, ¿qué hace Bimal? Y cómo entenderlo en este grupo de células que estudiaste. Efectivamente, o sea, esa fue la mayor limitante del trabajo, porque si hubiéramos hecho, por ejemplo, single cell sequencing, que bueno, que aparte aquí es complicadísimo de hacer, pues sí nos habría dado pistas más claras de qué es lo que estaba pasando. Entonces no puedo saber por qué cuando no está Bimal hay una inducción a nivel transcripcional, por ejemplo, de estos factores de transición no puede terminarlo hasta este momento. Lo que sí se sabe es que, lo que sí se ha visto es que cuando no hay Bimal, sí hay, yo lo que creo es que hay un aumento en el estrés de los astrocitos, solamente de los astrocitos, porque sí vi que se activa la GFAP. GFAP es un marcador de astrocítico y sí vi que estaba sobreexpresado. Entonces, de alguna manera, cuando no hay Bimal, yo creo que hay una ligera disfunción astrocítica que nos está generando un aumento en el estrés. ¿Sí? Y por lo tanto nos está generando un aumento en las respuestas de estrés celular, sobre todo en las neuronas vecinas, que pues de alguna manera pues nos están dando los efectos fenotípicos, porque ya sabe que cuando hay un aumento en las respuestas celulares al estrés, por ejemplo de retículo endoplásmico, de autofagia, sí se sabe que activan la actividad de la grasa parda, eso sí se sabe. Entonces, de alguna manera, no sé exactamente cuál es el mecanismo molecular,
pero sí vimos que cuando no hay bimal, sí se aumentan las respuestas antiestrés. Es lo que, pero bueno, todo eso está bien descrito en detalle en la discusión, en el artículo, con todas las referencias. Pero en otro tipo de células, ¿cuál es la función de bimal? Bueno, es que lo que pasa es que bimal tiene muchísimas, como es un gen del reloj, mira, ya te imaginarás. Aquí está. Bimal es un factor de transición clave en la maquinaria de los ritmos circadianos. Los genes muchos genes tienen que expresarse de manera coordinada, circadiana. Y cuando no hay bimal se pierde esta coordinación, al menos en el hígado se pierde esta coordinación. Entonces, de alguna manera, pues sí, si hay una falta de coordinación en los astrocitos, pues sí nos va a generar no sé exactamente qué esté pasando en los astrocitos, pero yo creo que se está generando un estrés y nos está aumentando las respuestas celulares al estrés. Y ya se sabe que cuando no hay bimal también se genera a nivel sistémico pues muchos cambios a nivel celular, hay mal plegamiento de proteínas, porque hay una descoordinación de muchos genes que están implicados en muchas funciones. Entonces, pero aquí como es muy fino, como es en un grupo muy pequeño, es un grupo de células, pues no se ven los cambios dramáticos y lo que estamos viendo, las reminiscencias de esta inducción de estrés en esas células, finalmente nos están indirectamente favoreciendo el metabolismo de estos ratones. Que es lo que sí podemos, que estamos seguros que eso está pasando. Y una última pregunta, cuando das la dieta hipercalórica y que parece que ganan menos peso y metabólicamente parece estar más activo el sistema, también eso tendría un impacto en el otro sistema que lo viste por separado, o sea, el efecto en la vigilia, sueño, porque finalmente los sistemas tú los evalúas por separado para tener un mejor conocimiento, pero esto podría estar totalmente relacionado, pienso. Claro, totalmente de acuerdo, sí, deben estar pues los mismos animales, es el mismo sistema. Sí debe haber alguna relación porque también de alguna manera también esos animales están más activos, no requieren dormir tanto, es un aspecto que se tenía que ver a futuro con mayores evidencias bibliográficas y ver cómo se pudieran correlacionar los dos aspectos, ¿no? Pero sí, interesante. Gracias. No, hay que... Qué bonito trabajo y qué bien hecho. Gracias. Mi duda es si lo que propones es que el encendido de este tejido adiposo pardo es lo que podría explicar que tus ratones no ganaran peso como los normales, ¿no? O sea, y a mí me entra la duda de si esto lo has medido directamente, es decir, la proporción de energía que gasta este tejido ya aprendido alcanza a explicar el fenómeno, o veía yo que estos ratones tienen una masa muscular mayor y que mantienen también la misma actividad. Y pensando en contraponerlos, a ver quién gasta más, si el tejido adiposo o el músculo. Esto se ha medido porque esto podría tener implicaciones en muchas otras cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí no puedo decir que o sea, no puedo decir así de cierta qué es lo que está pasando a nivel con el músculo, ¿sí? Porque no hicimos experimentos con el músculo, no lo analizamos. Pero ya se sabe que la grasa parda sí tiene es un componente más importante en el gasto energético que el músculo. Eso, bueno, al menos en roedores. Y evidentemente, pues, si estamos hablando de que hay cambios a nivel simpático, pues evidentemente deberían haber también cambios no solo en la grasa parda, también hay cambios a nivel muscular, seguramente, también hay cambios a nivel del hígado, pero no exploramos estos otros tejidos. Porque lo que estamos viendo es que es un fenotipo altamente termogénico,
¿Qué es lo que observamos? Por ejemplo, aquí les muestro, con la calorimetría indirecta se ve claramente que los animales que tienen mayor gasto energético, y la calorimetría indirecta se ha utilizado mucho para justamente para tener nociones indirectas de que la grasa parda está más activa, más que otros tejidos. Y también tenemos todos los datos que hicimos directamente ya con la grasa parda. Aislamos las mitocondrias de la grasa parda y los analizamos con la respiración de estas mitocondrias, y estamos viendo los efectos clarísimos. Entonces, yo sí creo, sin lugar a dudas, sí hay un aumento en la capacidad, en la actividad de la grasa parda. Eso es evidente, y también coincide muy bien con los datos bibliográficos que muestran que cuando hay que siguen creciendo esos datos, cada vez hay más información, que cuando hay una respuesta a estrés, es decir, que se disminuye el estrés en las neuronas del núcleo arqueado y el núcleo ventromedial, se activa directamente, hay una activación de la grasa parda. Entonces esto coincide muy bien con esos otros datos. Evidentemente, pues sí sería interesante explorar más a estos animales, ver cómo se encuentran otros tejidos, ¿no? A lo mejor el páncreas también podría estar diferente, ¿no? Pues hay menores niveles de insulina en sangre, por ejemplo, en estos ratones, pero son aspectos que se tendrían que explorar más adelante, ¿no? Pero uno de los piezas en este rompecabezas es que sí hay una mayor actividad en la grasa parda en estos ratones. Y eso trasladado al humano, ¿cuál es la grasa que tomaría ese lugar en nosotros? En humanos no está tan claro, en humanos como en las ratones, pues evidentemente la grasa está muy bien localizada. Sin embargo, en humanos también ya hay evidencias que muestran que la grasa parda sí hay diferencias en personas que tienen una actividad mayor en la grasa parda, en los adipocitos beige, con respecto, por ejemplo, a los niveles de glicemia, ¿no? Y es algo que ahorita está muy activo, hay ahorita investigaciones muy activas al respecto. De hecho, nosotros tenemos ya resultados muy, muy interesantes que los voy a platicar en otra ocasión. Es un poco más complejo, hicimos también análisis transcriptómico en pacientes con diabetes y etcétera. Pero potencialmente sí se podría tener la grasa blanca, la grasa parda o la grasa beige como un blanco terapéutico para disminuir problemas metabólicos. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vamos a preparar los proyectos.